Vamos a hablar de este tema con César Delgado Guembes, ha sido oficial mayor del Congreso, conoce muy bien toda la hermenéutica parlamentaria y nos puede dar un análisis de lo que allí ocurre. César, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, Hola. en principio, si de lo que se trata es de comentar los hechos que ha expuesto el día de ayer el programa Cuarto Poder. Lo primero que podría decir es que en realidad no se trata de una oficina de reciente creación. Se creó mediante una modificación del reglamento del Congreso, el mismo que para ser aprobado necesita la mayoría absoluta del número legal, es decir, 66 votos. Por lo tanto, no es una creación del señor Salguana ni del señor Soto, es una creación del Congreso, a iniciativa de la mesa directiva que en ese entonces presidió el señor José William Zapata. Entonces, la modificación del reglamento prevé que el artículo 26 incluya la creación de este centro de modalidades formativas que tiene como misión fundamentalmente la preparación de practicantes que eventualmente, de acuerdo a los méritos que tengan, puedan ocupar algún puesto dentro de la carrera del servicio parlamentario, pero además puedan ingresar a la organización parlamentaria. Esto quiere decir que también pueden valerse de ese puente para servir a las oficinas, por ahora, de los congresistas, de los grupos parlamentarios y eventualmente de comisiones. Esa creación se produjo en junio del año 2023, en el año 2024, en octubre, me parece, durante la presidencia del señor Soto, se crea el estatuto de esa oficina. Y recientemente el señor Salguana lo que ha hecho ha sido implementar esa oficina con la designación de las personas que integrarían los puestos previstos dentro de la modificación del reglamento del Congreso. Digamos que, a ver, la intención suena muy bien en el papel. Muchachos que egresan de la carrera de Derecho, de la carrera de Administración, carreras afines a la función, digamos, a todo lo que el ejercicio parlamentario, digamos, que tengan una oportunidad de formarse en una carrera pública. Me parece fabuloso. Entiendo que lo que se cuestiona aquí es que la oficina tiene una fotografía de César Acuña y tiene a una señora bachiller que no tiene el título para el cargo que ostenta y para el sueldo que está recibiendo. Entonces, mira, la interpretación es, se está mal utilizando para poder contratar, digamos, militantes de Alianza para el Progreso y de otros partidos. Pamela, esa dimensión es correcta, eso corresponde analizarlo y comprender con claridad qué cosa es lo que está ocurriendo. Pero además hay que señalar que este tipo de organismos como el Centro de Modalidades Formativas se inscribe dentro de una historia del Congreso. Durante el periodo del señor Henry Pease, él dejó sin efecto el sistema de prácticas porque suponían una creación de expectativas para que personas que salían de la universidad y realizaban prácticas dentro del Congreso, luego pulularan alrededor de los pasillos esperando ser contratados, con lo cual obviamente se iba abultando la cantidad de personas que trabajaban en el Congreso. El señor Pease consideró que eso era negativo y dejó sin efecto las prácticas. Lo que está ocurriendo ahora con el Centro de Modalidades Formativas es regresar a lo que ocurrió antes de que el señor Pease dejara sin efecto esa modalidad de ingreso al Congreso mediante las prácticas profesionales. Entonces, ya se ha ensayado esa alternativa y no es lo que se ha demostrado que sea útil para el Congreso. Entonces, de lo que se trataría sería, primero, de regularizar la carrera dentro del servicio parlamentario. Tiene que existir una línea de carrera y a partir de esa línea de carrera crear lo que sería el equivalente a la academia diplomática o a una escuela del servicio parlamentario que pudiera ir nutriendo las plazas vacantes dentro del desempeño de las diferentes funciones en el servicio parlamentario. Entonces, la experiencia demuestra que ese sería el camino correcto. Sin embargo, se sigue utilizando mecanismos que ya han quedado desacreditados con la experiencia, porque lo único que ha ocurrido ha sido la inflación de la planilla de trabajadores en el Congreso. Más allá de lo que tú mencionas, efectivamente se contrata personas que, considerando que no está vigente el estatuto del servicio parlamentario, donde se establecen los requisitos para ocupar las plazas de los más altos funcionarios y de los diferentes niveles ocupacionales,
se designa a quien quiera a la mesa directiva. Por eso la responsabilidad de esa designación es a mi parecer, de 3 personas en el Congreso. El oficial mayor, en su condición de jefe de todo el servicio parlamentario, del director general de administración, de quien depende el Departamento de Recursos Humanos, que es quien tiene que verificar que se cumplen condiciones mínimas para ocupar un puesto, en especial un puesto como la jefatura del Centro de Modalidades Formativas, dentro de la cual se va a formar a personas. Si tú vas a formar en las universidades, lo mínimo que te piden para que tú puedas enseñar es que tengas el grado de magíster. Si la persona de la que estamos hablando, a duras penas, tiene el grado de bachiller y no tiene el título de licenciada ni en educación ni en una disciplina afín que garantice la formación de las personas que se capacitarán, sea en los cursos de extensión universitaria, como en los propios cursos que llevarían como finalidad el sistema de prácticas, obviamente se está incumpliendo requisitos materiales importantes, más allá de que formalmente no se señale cuáles son los requisitos para ocupar ese puesto. Ahora, has mencionado un tema que ya en el pasado hemos conversado, César, la planilla sobredimensionada del Congreso de la República con personal que no cumple los requisitos para los cargos en los que han sido asignados, lo que significa un incremento en el presupuesto del Congreso para cubrir esta planilla. Mira, en principio todo se cubre con el rubro de gastos corrientes. Ajá. Dentro del presupuesto hay un rubro de gastos corrientes con el que se debe cubrir todo lo que se necesita en materia de personal. O sea, el problema, Pamela, no es tanto presupuestal, ni tampoco normativo, porque ellos tienen el presupuesto y son los que dictan las normas y también los que se encargan de modificarlas. Claro. Pero el problema no es ese, el problema es material. Estamos ante una situación en la que ellos dictan cuáles son las normas. En un Estado de derecho, lo que se requiere es que políticamente tú respetes las normas, pero si son ellos los que dictan las normas y los que las modifican, ese requisito está sobradamente cumplido. Ese no es el problema. El problema ante lo que nos enfrentamos es que no se tienen las condiciones éticas para el uso de los puestos representativos. Y ese es un problema que no tiene nada que ver con el Estado de Derecho, sino con lo que podríamos llamar un estado de virtud. ¿Cuáles son las virtudes que tú necesitas demostrar que tienes para ocupar un puesto público de manera que no le hagas más daño a la comunidad y que al contrario, facilites y permitas que haya mayor bienestar, pero bienestar no solamente económico, sino también bienestar moral para que el pueblo esté contento con el ejercicio de los puestos y del poder que le encomienda a quienes postulan en las elecciones dentro de nuestra democracia? Ahí está el problema. Y claro, lo que estamos viendo con las encuestas que cada cierto tiempo se publican es que la legitimidad del Ejecutivo, ya no ni se diga, del Legislativo, cada vez es menor, por no decir nula. No sé si 6% o 5% de aprobación puede llamarse legitimidad. Lo que, si ya entramos a un análisis más político de esta situación, abre el camino para propuestas radicales y estamos a poco más de un año de ir a las urnas, ¿no? Mira, el gran problema que yo temo, Pamela, es que el desencanto que todos padecemos con el desempeño que vemos pueda dar lugar a expectativas del pueblo que estén vinculadas más bien a un proyecto de carácter autoritario, porque dicen, si no es posible trabajar en un sistema democrático porque tenemos este tipo de experiencias, entonces apostemos por un sistema dictatorial o despótico. Claro. Y ese es un tremendo riesgo que se origina fundamentalmente, otra vez, porque los partidos políticos no están cumpliendo con su tarea de capacitar a los militantes para proponernos candidatos competentes, tanto en materia cognitiva como en materia ética. Ahí está la clave del problema. César, como siempre es un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por la entrevista. Hasta luego.